Muy bien, ahora veremos lo concerniente al humanismo y la motivación. Venimos observando cómo algunos sistemas psicológicos abordan el asunto de la motivación. Ahora veremos el humanismo desde dos perspectivas. La primera perspectiva es la visión general del humanismo. En ella encontramos que el humanismo considera que las personas son entidades muy complejas, es decir, no acepta el reduccionismo del psicoanálisis en cuanto a que todo sea producto del inconsciente y tampoco acepta el reduccionismo de lo comportamental en cuanto a que todo se traduce a la conducta observable, medible y cuantificable. Por lo tanto, es una visión más holística, más integrada del ser humano, que lo que quiere es describirlo de una manera completa. Por lo tanto, se deben incluir asuntos como las interacciones sociales, los valores, la historia, el contexto histórico del sujeto, pero también la cultura, la sociedad en la cual se encuentra inmerso y también las potencialidades que el sujeto tiene, es decir, todo lo que puede llegar a desarrollar, pero que aún no ha desarrollado y que sin embargo a través de la interacción con los demás puede lograr. Así también hay que considerarlo como una persona que tiene virtudes y que tiene defectos. Así las cosas, tenemos a dos autores, Abraham Maslow, que ustedes pueden observar en la parte superior, y tenemos a Carl Rogers. Estos dos autores, que serán las dos perspectivas del humanismo que abordaremos en este video, pretenden mostrar esta integralidad del ser humano. Desde la perspectiva de Maslow, se encuentra que él considera a las personas como seres con una cantidad de necesidades que deben ser suplidas. Él no rechazaba la posibilidad de integrar su teoría con otras teorías psicológicas, pero consideraba que debería existir una mayor integralidad en cuanto a la visión de la persona. Entonces, las necesidades de los sujetos deberían ser satisfechas para poder tener un desarrollo normal, un desarrollo integral, un ser humano que estuviera satisfecho, un ser humano que estuviera totalmente desarrollado. Parte entonces de las necesidades fisiológicas que tienen que ver con todos los procesos biológicos del ser humano. El sueño, el sexo, el descanso, la alimentación, la respiración y todo lo que implique un equilibrio biológico del ser humano. Por lo tanto, retoma el concepto de homeostasis u homeostasis y busca que el sujeto tenga satisfechas estas necesidades básicas. Por supuesto, todos sabemos que estas necesidades nunca terminan por satisfacerse del todo y que permanentemente hay que estar, por ejemplo, brindando abrigo o nivelando la temperatura o consumiendo alimentos o tomando agua para poder hidratarse o tener ciclos de actividad física pero también de descanso. Entonces son necesidades que nunca se acaban de suplir. Realmente ninguna de las necesidades de los niveles de la pirámide de Maslow se acaba de suplir totalmente y siempre estamos en una reconstrucción, en una búsqueda de la satisfacción de estas necesidades. También están entonces las necesidades de seguridad que implican que el sujeto tenga la garantía de que sus necesidades fisiológicas básicas pues tengan una satisfacción en el tiempo de manera permanente, es decir, que siempre haya abrigo, que siempre haya alimentación, que siempre haya líquidos, pero trasciende un poco también este carácter crónico de las necesidades fisiológicas
y implica entonces que tenga seguridad en cuanto a lo familiar, una estabilidad, tal vez en las relaciones de pareja, tal vez en sus relaciones con su entorno inmediato, con las personas que lo rodean, una necesidad de seguridad en cuanto a la salud, es decir, todo lo que implique que el sujeto al sujeto se le garantice la satisfacción de sus necesidades básicas y elementales a través del tiempo. En un tercer renglón aparecen las necesidades de afiliación. Estas necesidades tienen que ver más con las relaciones con otros seres humanos, es decir, el asunto de las relaciones de amistad, el respeto mutuo, la intimidad de carácter sexual, el afecto, las relaciones con las personas que son importantes para el sujeto y estos vínculos primarios que se establecen y que son fundamentales para la salud mental del sujeto implican que la persona tiene que sentirse que pertenece a algún tipo de grupo, a algún tipo de entidad o relación con otros seres humanos que le garantizan tener cierta importancia de sí mismo en relación con los demás. En un cuarto nivel están las necesidades de reconocimiento que tienen que ver con cómo la persona se ubica en una escala social, cómo tiene confianza en sí mismo, pero también cómo lo perciben los demás, cómo la persona se identifica dentro de un núcleo social, dentro de una jerarquía, el lugar y el rol que ocupa en una sociedad específica, si tiene algún nivel de éxito, cualquier cosa que eso signifique en cada entorno sociocultural particular. No necesariamente tiene que ser éxito relacionado con dinero, sino con una posición o con un reconocimiento que los demás hagan de su liderazgo o de sus capacidades. Y esta necesidad de reconocimiento implica que el sujeto está esperando recibir ese reconocimiento de los demás, es decir, que los demás puedan brindarle a él la posibilidad de que se le identifique como una entidad única, como un sujeto único, pero que tiene unas características que además de hacerlo único, también lo hacen alguien importante dentro del núcleo social, ya sea por la labor que desempeña, por las capacidades que tiene o por la formación que posee. En último lugar, en el último nivel están las necesidades de autorrealización. Y esto tiene que ver mucho con el aspecto de cómo el sujeto empieza a observarse a sí mismo, cuáles son las metas que se propone, cómo va escalando en su vida, alcanzando las metas, alcanzando los objetivos y cómo los hechos que lo rodean pues le brindan esa posibilidad o de pronto le plantean dificultades que en vez de dificultades pueden ser más bien percibidas como oportunidades de mejoramiento. El sujeto tiene la capacidad de resolver problemas del entorno, de buscar en la superación de estos problemas pues alcanzar escalones más altos de su desarrollo, y esto tiene que ver mucho con lo que la persona se plantea en su plan de vida, es decir, hasta dónde quiere llegar, qué metas quiere alcanzar, cómo esas metas las pone en una jerarquía que sea realmente posible de ser alcanzada y cómo ese sujeto va en esa autorrealización mejorando cada día y buscando siempre metas. Esto implica que los sujetos nunca deberían dejar de buscar esta autorrealización. Así tengan mucha edad, los sujetos querrán aprender nuevas cosas, vincularse a nuevos grupos, llegar a tener algún tipo de inclusión dentro de un grupo en especial. Bueno, cualquier meta que la persona se proponga, no importa la edad. La otra perspectiva del humanismo que veremos en esta sesión será la de Carl Rogers. Rogers también plantea una visión muy holística del sujeto. Él no es tan conciliador como Maslow en tanto a aceptar los planteamientos de otros sistemas psicológicos,
aunque tienen una cierta tendencia pues a retomar conceptos del psicoanálisis, hay una clara influencia del psicoanálisis en su teoría. Sin embargo, pues amplía un poco esta visión y considera al ser humano desde un punto de vista más integral. Acepta que el ser humano tiene desequilibrios, pero estos desequilibrios no son su estado normal. El estado normal del sujeto debería ser la salud mental, es decir, los seres humanos tienden a tener esta salud mental, y es esto lo que se busca dentro del humanismo de Rogers. Entonces, ¿cómo se busca esta salud mental? Pues revisando si el sujeto realmente está buscando autoactualizarse de manera permanente. Rogers plantea que los sujetos no son estáticos, son sumamente dinámicos, que cuando alcanzan una meta siempre se plantean otra siguiente, y cuando esto no sucede, ese estancamiento es un indicador de que hay una ausencia de esa salud mental. Por lo tanto, hay que buscar esa actualización, esa tendencia a autoactualizarse. También plantea que hay una visión positiva de la vida, del entorno, y que tiene que ver con todo lo provechoso que el sujeto pueda percibir. No importa cuáles sean sus condiciones, no importa qué tan difíciles éstas sean, siempre habrá algo que saque avante la situación, algo que destacar, algo positivo. Esto pues precisamente lo denomina visión positiva, y tiene que ver con todos esos aspectos como las relaciones adecuadas con los demás, la atención que recibe de los demás, los cuidados, el afecto, el amor, la crianza, la educación. Siempre tiene que haber algo o alguien que tenga alguna influencia positiva sobre el sujeto, y estos son los aspectos sobre los cuales hay que reforzar la atención de la persona para aprovecharlos en esa potencialización y en esa autoactualización. Esta visión positiva de la vida pues tiene que ver también cómo el sujeto se percibe a sí mismo, lo cual inherentemente implica que tiene que haber una autoimagen positiva, una autoestima del sujeto, una autovalía, y estos tres elementos, la autoimagen positiva, la autoestima y la autovalía, constituyen las recompensas positivas que uno se da a sí mismo. Esto pareciera ser un poco conductista, pero no es la visión del refuerzo conductual, sino la posibilidad de que el sujeto retroalimente esa visión positiva de la vida y que aproveche esa retroalimentación como una posibilidad para seguir avanzando y continuar en su desarrollo intrínseco como ser humano. La autoimagen positiva tiene que ver cómo el sujeto se percibe a sí mismo, la autoestima con el quererse a sí mismo, y la autovalía en atribuirse realmente un valor positivo sobre sus características más relevantes, sobre sus virtudes, lo cual implica que cuando el sujeto observa estos tres elementos, pues entonces refuerza esa imagen de sí mismo que le sirve para seguir adelante. Finalmente, implica la teoría de Rogers que en algunas ocasiones la tendencia del ser humano que tiende a la autoactualización en ocasiones se ve interrumpida, se ve obstaculizada por la misma visión que la sociedad y la cultura le dan sobre el mundo, sobre cómo debe ser, sobre cuál es el ideal del yo que debe construir. En muchas ocasiones entonces el sujeto quiere alcanzar una cierta meta, alcanzar un perfil, una forma de ser muy particular que en ocasiones choca con lo que la cultura y la sociedad plantean como lo normal, y esto pues genera una incongruencia, un estado de malestar del sujeto. Pero los sujetos deben tender a defender su propia individualidad y deben tender a defender lo que ellos consideran como correcto para desarrollarse a sí mismo. Retoma el concepto de la negación desde la teoría psicoanalítica, pero no la entiende como
simplemente una capacidad del sujeto para volver o esconder en el inconsciente los asuntos que no es capaz de manejar, sino que o entendida la negación pues del psicoanálisis estrictamente, sino que trata de entenderla como un bloqueo de lo que es amenazante para el sujeto. Es decir, la persona tiende simplemente a bloquear las circunstancias, los sucesos vitales, las situaciones difíciles que se le presentan y que no tiene los recursos para manejar. Realmente no es muy distinta a la visión psicoanalítica, pero en esencia tampoco le da tanta importancia al papel del inconsciente dentro de estos bloqueos. También hay otra forma de abordar estas situaciones amenazantes, estos sucesos vitales importantes, diferente a la negación, y que tiene que ver con la reinterpretación que el sujeto hace de estas situaciones para convertirlas en una distorsión de la realidad. Es decir, el sujeto en muchas ocasiones, cuando no es capaz de manejar los eventos o sucesos vitales, lo que hace es distorsionar o reinterpretar esta realidad y construir su propia realidad, lo cual daría origen, por ejemplo, a las esquizofrenias, a la psicosis en general, que lo que hacen es construir una realidad que el sujeto pueda aceptar y que el sujeto pueda manejar, así no sea el marco de realidad que los otros pueden observar desde afuera. Es una distorsión perceptiva de una realidad que el sujeto es incapaz de manejar. Así entonces, el ser humano presenta 5 grandes características. La primera es la apertura a la experiencia, es decir, la posibilidad de que los sujetos sean flexibles para aceptar las nuevas situaciones que se les van presentando, y esto es muy importante porque también sirve para sacar al sujeto de la rutina, es decir, que las personas no siempre hagan lo mismo, sino que se den la posibilidad de explorar nuevos caminos, nuevas posibilidades, conocer nuevas personas, nuevos sitios, tal vez acceder a un nuevo trabajo, algo que cambie la rutina diaria y su entorno común. En segundo lugar está la vivencia existencial, es decir, aceptar que la vida es más que simplemente una interacción mecánica entre sujetos, entre circunstancias y entre el ambiente, y que la vida realmente tiene un sentido más trascendente y que se le pueden dar lecturas muy complejas desde lo humano. Un tercer punto es la confianza organísmica, es decir, que el sujeto como ser biológico tenga la posibilidad de reconocer todas sus capacidades, la complejidad de su ser, y que esta complejidad le brinda la capacidad de interactuar de una manera interesante con el mundo, que a su vez le dará la posibilidad de irse recreando y de irse enriqueciendo para formarse de manera más integral. En cuarto lugar está la libertad experiencial, es decir, la posibilidad de que el sujeto pueda escoger qué tipos de experiencias quiere vivir, qué tipos de situaciones quiere enfrentar, elegir las posibles opciones, los posibles caminos a tomar para la construcción de su propia vivencia y de su propia realidad y de su propia experiencia, y de cuáles serán los aprendizajes que asume y que entiende de cada situación, por difícil que ésta pueda ser. Toda experiencia, así sea entendida como positiva, como negativa, tiene algo que enseñar y tiene alguna enseñanza que dejarle a los sujetos. Y como quinto elemento, pero no menos importante, está la creatividad, que es la capacidad del sujeto para inventar nuevas situaciones, para reinventarse a sí mismo, para generar posibles creaciones nuevas que impliquen también la satisfacción de sí mismo, pero también la recreación del mundo, la recreación de las circunstancias, la posibilidad de encontrar alternativas de solución a los problemas por fuera de lo común, de
de asumir con más flexibilidad las situaciones difíciles que se le presentan, y pues esto implica una capacidad y un desarrollo de los sujetos que sea realmente una manifestación de su desarrollo integral.